Son las 9 de la mañana con 1 minuto y es momento de nuestra próxima entrevista. Doña Gloria Toapanta se encuentra con nosotros, presidenta provincial de la UNE. Vamos a platicar con ella sobre la primera semana de clases. ¿Cómo lo ven como maestros también? Las facilidades con que se han topado, qué tan fácil la tecnología para los chicos, obviamente las limitaciones especialmente en la zona rural. Saludamos, doña Gloria, gracias por recibir ese contacto. Bienvenida a las señales Aracay Televisión. Buenos días, Marianela. Buenos días a todos los televidentes. Cuéntenos, ¿cómo estuvo esta primera semana de clases virtuales, una nueva metodología y ajustándonos, así como obligados a meternos en la teleeducación? ¿Usted cómo analiza, qué conversación tiene con los maestros? Bueno, la realidad es muy preocupante. Desde la Unión Nacional de Educadores lo habíamos venido señalando desde el primer momento que inició la pandemia, evidenciando que cerca del 70% de los estudiantes no tienen conexión. En estos días hemos visto cómo los estudiantes han tenido que salir, alejarse de sus centros poblados para poder conseguir señal que les permita comunicarse con el maestro, subiéndose a los árboles y haciendo todo tipo de maniobras que le permitan tener acceso a la información que desde las instituciones educativas y desde el ministerio se está compartiendo. En el país son cerca de 4,5 millones de estudiantes y en la región costa somos cerca de 2,5 millones y la ministra en su momento señaló que más de 1 millón de estudiantes no iban a poder ingresar a estudiar en este nuevo año lectivo, y pienso que esta realidad con el pasar de los días se ha ido evidenciando que es más allá de ese millón que manifestó la ministra en su momento, y que estaríamos hablando más de 3 millones de estudiantes que o no poseen computador, o no poseen internet, o no poseen un teléfono inteligente que les permita tener el contacto y el acercamiento con el maestro. Esto realmente es una situación muy preocupante, a lo que se suma la disminución del presupuesto en educación. Estamos hablando de un recorte presupuestario de casi $1,000 millones que afecta significativamente el ingreso a clases y las condiciones de estabilidad de este proceso educativo. Gloria, estos $1,000 millones se fueron a reducción ¿de qué? Porque es interesante saber a qué estaban destinados esos $1,000 millones, es decir, se deja de recibir y a qué se afecta principalmente. En efecto, se afecta, esta afectación implica a todo el proceso educativo, porque hablemos, por ejemplo, en infraestructura, estamos hablando de cerca de $348 millones que se deja de invertir en infraestructura. Recuerden que estaba en previsión la reapertura de varias escuelas e instituciones cerradas, con lo cual esa posibilidad queda prácticamente cerrada, anulada, con el hecho de este recorte presupuestario. Y mire que ahora el Ministerio de Educación ha orientado que los estudiantes o que las aulas deben estar compuestas más allá de los 35 estudiantes por aula, llegar hasta los 45 estudiantes con aula. Entonces estamos hablando de un hacinamiento que ahora en la época de la pandemia es cuestionable, porque una vez que retornemos a clases de manera presencial, la OMS y otros organismos referentes a la educación señalan que debe haber un distanciamiento y que el sector educativo, las escuelas, son el segundo foco de contagio masivo en estas condiciones. Entonces, ahora estamos hablando de una disminución de la infraestructura que compromete entonces el futuro ingreso y regreso a clases de manera presencial. Otro rubro que se afecta es el tema de la entrega de textos escolares. Son cerca de $10 millones que se afectan en la entrega de textos escolares. Recordemos que en los años pasados los estudiantes recibían sus textos tanto en la región sierra como costa, y ahora esa posibilidad queda negada. Por otro lado, también son cerca de 40 millones que se recortan en uniformes escolares para los estudiantes, y también $74 millones en alimentos, en alimentación escolar. Okay, a ello se sumó... Si podemos aterrizar un poco los datos en Santo Domingo. Usted hablaba de 3 millones posiblemente ya datos reales. La ministra señaló 1 millón en el país. Usted da a conocer que eso podría subir a 3 millones. En Santo Domingo, podemos hablar de cuántos estudiantes y podemos tener diferenciación entre en la zona urbana y en la zona rural, porque es interesante, las dinámicas y las formas de resolver son distintas en la zona urbana y en la rural. Así es, en el caso de Santo Domingo, el 1 de junio iniciamos clases con 146,000 estudiantes.
¿no? Esta situación se refleja también en el incremento de estudiantes. Se habla de que cerca de 70,000 nuevos jóvenes, niños, niñas han ingresado producto de la migración de las instituciones particulares a fiscales. Entonces, esta realidad del 70% también se aterriza en el centro poblado y con mayor fuerza en el sector rural de Santo Domingo, porque nosotros hemos hecho la estadística en diferentes matrices que se nos ha obligado a llenar desde el Ministerio de Educación, que evidencian esa realidad, que evidencian que de 41 estudiantes, por ejemplo, por aula, 20 tienen acceso a Internet, pero de esos 20, una buena parte tiene Internet a través de contratación de planes o de recargas de móviles, no tienen Internet fijo. Igual la mitad de sus estudiantes tienen computador pero sin Internet. Entonces, cuando hablamos de conexión, de conectividad, no decimos o no nos referimos solamente a que tengan o no Internet. Hay diversas formas de conexión que lamentablemente están afectadas para los estudiantes. Ahora, Gloria, ¿es una cosa distinta en la zona urbana y en la zona rural? Por obvias razones, a veces el ciudadano común dice, en la zona urbana sí hay conectividad. O sea, en la zona urbana los problemas pueden ser que no tiene acceso al aparato tecnológico, sea computadora o celular. En la zona rural pueden, en cambio, tener celular o computadora, allá lo que no tienen es señal de Internet. Es decir, ¿podemos diferenciar o es lo mismo, un 70% en general? En general, hablamos del 70% de estudiantes que por cualquiera de los mecanismos no pueden conectarse, no pueden conectarse. Evidentemente este problema se ahonda más en la zona rural y es por eso que nosotros como Unión Nacional de Educadores hemos presentado desde el primer momento de la pandemia al gobierno medidas que permitan generar recursos para resolver estas eventualidades. Por ejemplo, mire, esta reducción del presupuesto afecta a la compra de textos que son fundamentales para que los jóvenes que no tienen conexión puedan acceder a la información, puedan acceder a la educación de manera concreta. Entonces, esta reducción es muy preocupante y en este sentido también nosotros hemos planteado que a los maestros, por ejemplo, en este periodo se nos pretende quitar $12 millones al mes con la reducción del salario que nos hacen de 1 hora. Y en este sentido, este dinero, ¿para qué va dedicado? ¿Para qué va orientado? Va dedicado a pagar la deuda externa, como ya se lo hizo en un primer momento. Entonces nosotros consideramos que con la moratoria de la deuda externa, recaudando los $1.500 millones que varias empresas adeudan de IVA, reduciendo el IVA del 14 al 10%, se generan mayor recursos económicos que pueden ser necesariamente utilizados ahora en esta emergencia en el ámbito educativo. Entonces, en este sentido, hay países. España ha reducido, Alemania, ha reducido el IVA, ¿no?, del 16 al 14%. En España también se han tomado medidas para que el Internet se aperture de manera gratuita. Y en Argentina se ha dejado o se ha declarado la moratoria de la deuda externa. Entonces vemos que hay otros gobiernos, otros estados, otros países que están tomando medidas en favor del pueblo, lo que no está haciendo este gobierno de Lenín Moreno y tampoco el Ministerio de Educación. Y por eso nosotros estamos declarando y demandando en este momento la salida de la ministra Montserrat Kremer por no representar los intereses de la educación y por no defender los intereses de la niñez, de la juventud y del magisterio. Ahora, Gloria, ¿cree usted que el cambio de un ministro a estas alturas del partido en la que tenemos un calendario electoral en proceso va a cambiar en algo? Es decir, vendrá un ministro hasta que se empape, hasta que vea, o sea, siempre se retrasa. Es decir, ¿las salidas es lo importante o la exigencia de que se cumpla algún acuerdo, algún pedido, algún alcance? Es decir, que se considere las realidades que ya una vez que arrancó el año lectivo, que ya llevamos una semana, que ahora sí ya podemos tener datos, ya no podemos decir 1 millón más o menos no podrán estudiar. Ahora sabemos cuántos son, porque hay que pedirle cuentas a las direcciones distritales, zonales, y finalmente podemos saber cuántos estudiantes que el año pasado estuvieron en clases, ese año ya no están asistiendo, cuántos incrementaron desde el sector privado. Es decir, podría hacerse un análisis de las circunstancias, pero sacar es la salida, Gloria. Lamentablemente no pudimos concluir. Nos dejó en todo caso
los datos más relevantes y los datos que corroboran la preocupación que se tenía, el no tener el acceso a Internet en unos casos, en la zona rural, el no tener la línea, el no tener Internet como tal, en la zona urbana limitado por el tema de no tener el aparato. El lunes de esta semana, una vez que se cambió la semaforización en junio, veíamos nosotros gran cantidad de demanda de computadoras, de celulares, de tecnología para que los chicos puedan acceder a la educación, que los padres intentan adquirir un plan de datos para su celular, pero que lastimosamente comparten un celular papá y toda la familia, tienen que esperar que llegue del horario de trabajo para poder empaparse. Y vamos a profundizar en una próxima contacto con personal de educación también para saber cuál es la metodología, para que nos aclaren a los papitos que también estamos aprendiendo en este proceso con los chicos el tema de la teleeducación, porque somos quienes debemos acompañar, pero a veces nos resulta distante porque los chicos manejan mucho mejor la tecnología que los propios padres y cómo debe ser nuestro papel. Son las 9.